Muchísimas gracias, Andrés Sierra, por este jugo y vas a ver que lo vamos a realizar con constancia y disciplina. Y ahora vamos a cambiar un poco de tema y le vamos a dar la bienvenida al abogado Porfirio Ramírez Mendoza, quien nos da asesoría legal. Muy buenos días, abogado. Hola, Gaby, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Buenos días. Nos da mucho gusto tenerte porque la semana pasada platicábamos que íbamos a ahondar en este tema del concubinato. Del concubinato. Sí, deriva de que estábamos platicando, charlando sobre los derechos de la mujer. Y entonces salió como consecuencia de esos derechos, ¿qué derechos tiene la concubina? Y efectivamente, ¿no? Ahora voy a tratar el tema del concubinato desde un aspecto más de la mujer, que es lo que veníamos tratando, qué derechos genera el mismo. Como bien lo habíamos explicado en la anterior ocasión, el concubinato es una relación de hecho, de facto, no de derecho. Es decir, un hombre y una mujer que estén en aptitud de contraer matrimonio, pero no lo han celebrado en términos de ley. ¿Cómo se puede probar este concubinato? Que está en unión libre. Que están en unión libre, pero ojo, en aptitud de contraer matrimonio. Es decir, que estén solteros los dos, o divorciados, pero no casados. Quiero ser muy preciso en ese punto, porque en la actitud de contraer matrimonio es eso, ¿no? Dos personas que están solteras. ¿Cómo se puede probar ese concubinato? Porque no tenemos un acta de matrimonio. Y yo le establecía en la anterior charla que este puede dar por una información testimonial. Es decir, como tal, tiene que darse de forma permanente y notoria para que surta efectos y lo podemos acreditar con una información testimonial ante el juez de lo familiar, en este caso en la ciudad de Puebla. O con las actas de nacimiento si es que ya se procrearon hijos dentro del concubinato. O sea, que es la prueba idónea sería, para acreditar el concubinato, pues que haya hijos. Es decir, ya está dando el matrimonio de facto, pero no de derecho, no hay un contrato firmado. Entonces, si hay hijos, o en su defecto hemos vivido notoria y permanentemente más de 2 años, el concubinato... ¿Más de 2? Más de 2 años. Okay. El concubinato nace en la vida jurídica, empieza a crear derechos y obligaciones. Entonces, en esos puntos ya importantes para que nuestras televidentes, sobre todo las mujeres, estén enteradas. Hay 2 puntos medulares para que nazca la vida jurídica nuestro concubinato. Una vez que nace la vida jurídica, bueno, ¿qué derechos tenemos? ¿Qué derechos tenemos? En cuanto a los alimentos como tal, es los mismos que un cónyuge, que una cónyuge. ¿A qué me refiero? A que en lo que está el concubinato, o sea, se da de facto, ya se está dando el concubinato como tal. Bueno, pues podemos reclamar alimentos y no nomás para la concubina, sino para los menores hijos, eso es obvio, pero bueno, dentro del mismo concubinato. Si el concubinato termina, ¿cómo puede terminar? Pues por muerte de uno de los concubinos, como el matrimonio, o cuando se deja de dar de facto, es decir, ya la relación como tal no se da. Entonces ahí el concubinato termina por su propia naturaleza. No obstante que termine, no quiere decir que las mujeres no tengan derecho desprotegidas. Exactamente, a alimentos, porque siguen las mismas reglas de la excónyuge cuando hablamos de un matrimonio, es decir, cuando hablamos de un divorcio. Yo tocaba entre los derechos de la mujer, que no obstante que se da el divorcio, hay una prerrogativa para la mujer. ¿Cuál es? Igual es para la concubina, o la exconcubina en este caso, que si no tiene bienes propios, o profesión, o modo de subsistir, tiene derecho a reclamarle alimentos al exconcubino. Pero es más difícil porque no hay un papel que la respalde, que diga, estoy casado. Exactamente, pero para eso, si nosotros previamente, por eso comentaba, que la forma idónea de acreditar el concubinato, si no hay hijos, o sea, el hijo es la idónea, pero si no los hubiera, con la información ad perpetuam, que es un término que maneja la ley, información testimonial, donde yo puedo acreditar... notificado previamente. Sí, o sea, y ir ante un juez, en este caso en la ciudad de Puebla de lo familiar, es un juez de lo civil, en otros municipios o distritos judiciales, y yo acredito mediante testigos y documentales que yo estoy en concubinato con X persona. Ese sería como tu título fundatorio para reclamar en un momento de tus alimentos como exconcubina. El concubinato se puede terminar por muerte de uno de los cónyuges, de los concubinos, perdón, o porque ya no se dé la vida en común. Y acá viene algo muy importante. Si han pasado más de 2 años. Si han pasado más años o menos de 2 años, pero procreaste hijos. El que puede lo más, puede lo menos. Si tú tienes 1 año viviendo en concubinato y procreas hijos, automáticamente ya el concubinato nace. Si no has procreado hijos, bueno, tienes que esperar que pasen 2 años, que sea notorio y permanente. Permanente es que sea continuo. No que los vean cada año, ¿no? Cada medio año. Juntos. Exactamente. Y notorio es que, bueno, nazca la vida de toda la gente, que la vea,
vecinos, amigos lo perciban, ¿no? Que ya viven como marido y mujer. Importante, otro punto importante para las concubinas o exconcubinas. ¿Qué pasa si el concubino fallece, no? Bueno, pues también es trascendente que que en este caso la concubina tiene el derecho a heredar, ya sea por disposición de ley o porque hay un testamento. Por disposición de ley es cuando no hay testamento. Es decir, se muere mi concubino y yo, pues en teoría se tiene la falsa percepción que no tiene... ¿Qué pasa con los familiares? Es decir, fallece el concubino, la concubina tiene la oportunidad de heredar, pero los familiares dicen, bueno, pues no es una relación formal y entonces empieza el pleito. Ese es un punto que tú tocas, una palabra medular, formal. Formal porque no hay un papel, pero sí es real, que es lo que en la ley tutela. Entonces, no hay un papel, pero sí, ella tiene el derecho de pedir ese haber hereditario que pueda haber, o sea, que puede existir a favor de ella también, en proporción obviamente. Pero ese es un punto medular. Otro punto, bueno, trascendental, de los alimentos, que hablaba yo de los exconcubinos. Es importante que cuando este derecho nazca, tienen un año para poderlo reclamar. Es decir, a partir de que termine el concubinato, yo tengo un año para poder reclamar mis alimentos. Si pasa ese año, sí, prescribe el derecho. Okay. Siempre y cuando no haya contraído otro concubinato, un matrimonio y otras circunstancias que el novio dejan sin efecto ese derecho que yo tengo que reclamar, pero tenemos un año. Y lo que acaba de tocar en cuanto a la sucesión, ya sea por disposición de ley de que tengo derecho, también como concubina, tengo ese derecho a heredar a mi concubino, que es algo bien importante, ¿no? O sea, no nomás el que sea esposa o en este caso familiares consanguíneos, sino el hecho que ya sea concubina me da el derecho de poder heredar de mi concubino. Abogado, yo le voy a decir, doctor, aquí tenemos una pregunta del público, gracias por marcar, es anónima y dice, si un hombre está casado, ¿puede tener también una concubina fuera del matrimonio? ¿Esto es legal? No es legal. En primer término establecía que tienen que estar en aptitud de contraer matrimonio para que se dé el concubinato. ¿Cuál es la aptitud? Pues estar solteros. Si en este caso el hombre está casado, pues lo que está cometiendo es adulterio. Y no nace en la vida jurídica el concubinato. Si está casado y vive con otra persona fuera del matrimonio, y si se llega a dar la procreación de un hijo, bueno, pues ya tendría derecho. La concubina. Pero nace la concubina por el menor. Que es otra figura. Sí, no es concubinato. No se da el concubinato. Hay un adulterio por parte de que está casado, en este caso, del varón. Y la mujer lo que puede tener derecho es que si procrea un hijo, ¿no? Ahí sí ya, pero por el hijo. Sí, no por la mujer, no por ella. Ella no tiene ya, así como tal. No por ella y tampoco en la figura, o sea, ni no se da concubinato. Del concubinato. No nace en la vida, no se da. Otro punto trascendental que creo que es importante que su auditorio lo sepa, es que una vez que vamos a pensar que el concubino, el varón fallece, se puede dar el caso en que la concubina quede encinta, quede embarazada. Entonces ahí viene un problema de filiación, ¿no? O sea, de filiación en cuanto de quién puede ser el padre de mi menor. Y no obstante eso, sino también a qué derechos puedo tener para mi menor. Entonces, una vez que el concubino fallece, la mujer que quedó encinta, es decir, la concubina encinta, es decir, embarazada, tiene 40 días para poderlo hacer saber al juez. Es un término también que deben de contemplar las mujeres concubinas, porque en los 40 días el juez va a tener conocimiento que el de cuyo, es decir, el difunto, procreó un hijo. Obviamente va a haber prueba pericial que acredite esto, pero esos 40 días son importantísimos. O sea, claro. Entonces no dejar pasar estos términos, ¿no? Ojo, 1 o 1 año a partir de que termine el concubinato para poder reclamar mis alimentos, ya sea, sobre todo a título como concubina. 2, a partir de que fallece mi concubino, tengo 40 días para hacérselo saber al juez si yo estoy encinta o embarazada. ¿Es un trámite tardado? O sea, si tengo 1 año para hacerlo, para reclamarlo, lo de los alimentos, ¿se tarda mucho? No, son de los juicios especiales que tiene nuestro Código Procesal Civil en el Estado de Puebla. Y no, acá lo importante es no dejar pasar ese año, ¿no? O sea, manejar bien los tiempos a modo de que tú puedas entrar en tu derecho de reclamar y ya el juicio como tal no es complicado, son de los juicios que tutelan como alimentos, son no solamente derechos sustantivos, sino garantías constitucionales o derechos fundamentales. Por lo tanto, las leyes secundarias deben ser muy precisas para poder hacer lo más ágil posible.
Pero esos puntos son medulares a lo que tiene derecho las concubinas. Abogado, hemos estado hablando de algunos derechos, pero también es importante conocer las obligaciones para que las concubinas que nos estén viendo lo sepan. Alguna vez toqué que, bueno, a esa igualdad que hay entre el varón y la mujer ante la ley, establecí también que hay obligaciones, como tú ciertamente lo dices. Igual para la concubina. Hablaba de una muy en concreto, que antes de una reforma del 98, nuestro Código Civil establecía que la carga de alimentos era exclusiva y únicamente del hombre, del varón, del cónyuge, del concubino. A partir de esa reforma, efectivamente, ahora habla de la cónyuge, de la esposa, pero también habla de la concubina. O sea, esos reglamentos o lineamientos se aplican también a la concubina. Es decir, que el concubino y la concubina tendrán la obligación de colaborar en la educación de los hijos, en el sostenimiento del hogar, en forma recíproca y equitativa. Entonces, ahí está una obligación que tiene también la concubina. Okay. Entonces, ambos deben de contribuir. contribuir. Es decir, en los alimentos propiamente dichos. Pero la ley es muy clara, ¿no? Habla de sostenimiento del hogar y educación de los hijos. Entonces, ahí está un derecho que también, una obligación, que surge con motivo del concubinato. Pero en general lo que acabo de tocar es los derechos que originan el concubinato a favor de la concubina. Que creo que son bien importantes tenerlos muy presentes para saber en un momento dado de lo que podemos reclamar. ¿Una concubina puede tener servicios de salud? Sí, tu pregunta es muy loable y efectivamente, no es mi área la materia laboral, pero me ha tocado que vamos a pensar que fallece el concubino. Entonces, saben que hay esos causavientes, ya sea ante el Seguro Social, ante la empresa, y la Junta de Conciliación de Arbitraje, bueno, eso sí lo he visto por las áreas que manejo en el despacho, dice, acredítame que tú eres la concubina. Y por eso es tan importante lo que hablaba yo de la información testimonial o información ad perpetuum, Sí, que lo conoce un juez, para para tener un documento. Derecho, ¿no? Sí lo tienen, Gaby. Sí. O sea, para ser preciso en tu pregunta, sí lo tienen. La forma de acreditarlo, ya sea ante el NIMS, ya sea ante el mismo patrón, ante la Junta, si estamos en un litigio, porque bueno, ¿quién es la beneficiaria? Porque hay beneficiaria de manutención, en este caso de las pensiones. Entonces, con esta información testimonial, acreditamos ante la autoridad que yo estaba o vivía en concubinato, en este caso, pues ya cuando hablamos del difunto. Pero sí es muy importante, o sea, nacen derechos de seguridad social con motivo, o derechos laborales con motivo del concubinato. Y en la práctica me ha tocado ver que a través de esta figura que les acabo de decir de la información testimonial, es como si fuera tu acta de matrimonio, por ponerle un nombre, ¿no? Es el que genera tu título fundatorio de tu acción, ya sea acción civil, familiar, laboral, para acreditar que tú eres la concubina y por lo tanto tú tienes el derecho a la pensión que deja, en este caso, tu es concubina. Y aunque no haya fallecido, puedo seguir con esos derechos como si fuera, digamos, esposa, ¿no? En el ejemplo en concreto, un trabajador tiene derecho a la seguridad social y quiere afiliar a su esposa, a sus hijos. En este caso no es la esposa, pero es la concubina. Lo puede hacer. ¿Cómo lo puedo acreditar? De entrada, si fuera un hijo, es con el acta de nacimiento del menor. Sí. Si no lo hay, con nuestra información ad perpetuum, la información testimonial, esa se tramita de forma jurisdiccional. ¿A qué me refiero? Ante un juez de lo familiar. O sea, esa no es ante un ministerio público o ante un notario, porque hay notarios que también dan fe de hechos a través de testigos, sino a través de un juez de lo familiar, en el caso específico de acá de Puebla, de la ciudad de Puebla. En otros distritos judiciales son juez de lo familiar y de lo civil, o sea, es mixto, conocen las dos materias. Pero ese es el medio idóneo, ¿no? Yo lo acreditaría como consejo, obviamente los testigos, por si se llama información testimonial, con dos testigos perfectamente relacionados, a lo mejor son vecinos, los mismos parientes pueden acreditar, y con algunas documentales, ¿no? Hay muchos documentos donde se puede acreditar que hacemos vida en común a través de forma permanente y pública. Y con eso nos sirve para ir ejerciendo nuestros derechos, que tú acabas acertadamente de preguntar. Perfecto. Abogado Porfirio Ramírez Mendoza, nos ha quedado claro este tema que es de mucho interés porque esta relación pues es frecuente, se da y entonces hay que conocer los derechos y las obligaciones. Sí, bueno, me gustaría tocar la próxima charla, si es que me hace favor de invitarme, derechos a favor de seguridad social y laborales en cuanto a la concubina. Vamos a tocarlos un poco más a fondo para que siga enterado su público, sobre todo las mujeres, a lo que pueden reclamar. Perfecto, pues muchísimas gracias, abogado. Ya saben de qué vamos a hablar la próxima semana para que empiecen a preguntarnos y nosotros nos vemos la próxima semana. Primero Dios. Muy bien. Vamos a la pausa, volvemos.